el adelanto de una denuncia que deviene testimonio y además evidencia del quehacer de terroristas radicados en Estados Unidos. Algunos, como hemos dicho, aprovechan el complejo escenario que atraviesa el país para incitar a la violencia, para manipular grupos de personas y para articular situaciones de desestabilización interna. Hoy vamos a presentar el material que cuenta, y lo cuenta en la voz de los protagonistas, cómo funcionaron en un caso estas acciones. Adelante. Por eso tiene que ser el apagón la señal. Entonces es importante que el pueblo de Novita sepa que la lucha pacífica incluye también la autodefensa. Plataformas digitales de los laboratorios mediáticos en Miami tergiversan constantemente la realidad cubana. Pero, ¿qué realidad se esconde tras estos acontecimientos? Las redes de reclutamiento de los enemigos de Cuba operan desde el entorno digital con el uso de mecanismos ya conocidos. A mí se me dio una orientación de que penetrara, de que buscara, indagara en las mismas redes sociales como cubano al fin que soy, a personas que estuvieran dispuestas a una lucha armada. Me di esa tarea y en las redes conocí a la chamaca de Chamaco, que es allá de Camagüey, de Nuevitas. A partir de mi intensa actividad en Facebook me contacta un perfil llamado Sin Tregua a la Dictadura, recibiendo órdenes de Abigail, conocido en redes sociales como Alfredo González. Vi a Ultra, empecé a ver su video en el cual él decía de que había que matar a la policía, había que romperle los carros, que con esa gente no se tenía nada que hablar, que lo que había era que matarlo, y todo eso me fue, me fui influenciando, me dejé llevar. Cuando Alfredo González se comunica conmigo, me dice que es líder de la manada de lobos solitarios dentro de la isla. Estas personas se dedican a hacer acciones violentas contra el gobierno, a tirar cócteles molotov y a pintar carteles con las siglas ADP, que significa Autodefensa del Pueblo, y RN, Revuelta Nacional. Mayelín, la chamaca de Chamaco, me propuso hacer un cartel, escribir un cartel en la fábrica de fideos. Lo mío era filmar el cartel y luego enviárselo a ella. Al regresar me pidió que le filmara y le tirara fotos a un cartel que había puesto en el edificio 2425 del reparto del puente. Dentro de las orientaciones que Alfredo González me dijo que utilizara a mi hija después de pintar el cartel, hiciera un audio, que la pellizcara para que llorara, y así decir el lema de la autodefensa del pueblo. Mira, mamá, presta atención, échate esta película. Después que tú le digas eso, que tú vas con tu niña en brazos a una pared a poner este cartel en honor a los prisioneros de guerra del 11 de julio. Si la niña sigue llorando y terminas de decir lo que te da la gana, vuelves a empezar hasta que la niña no se calle. Hazte la idea que le estás cantando una canción a distintos mensajes, y entonces es cuando sí nos vamos a reír de verdad. Hice un video y se lo mandé a Alfredo González. Me dijo que ya formaba parte de la manada de lobos solitarios. Después me siguió dando instrucciones, me dijo que buscara el gobierno, partidos, sectores de la policía, unidades de la policía, la seguridad del Estado para hacer acciones violentas. El 19 de agosto, en las manifestaciones en Nuevitas, yo salí y hice directas con mi perfil La Chamaca de Chamaco. A ver, mami, ¿qué es lo que te hicieron los policías? Yo y mi amiguita estaban abrazados de él de mano, y la policía, para coger los presos, los que cayeron a golpe. Eso es mentira, las niñas no tenían lecciones, nadie la había agredido. Luego me enteré que estuvo al frente de la protesta de Nuevitas que hubo allá, del cacerolazo. ¡Oye, para la policía y piedra con el carro! ¡Oye, no, piedra! ¡Oye, no, piedra! ¡Es piedra! ¡Es piedra! ¡Tiren, tiren!
día 19, amanecer 20, en Nuevita, hubo una marcha que no fue pacífica, fue una marcha agrediendo a la policía, a los Boina Negra, en la cual hubo un enfrentamiento a pedrada, en la cual yo fui partícipe de ella, tiré piedra. El pueblo de Nuevita, Camagüey, vio de que si se juntan todos y se tiran para la calle, juntos, no hay policía que valga. Te vamos a quemar la PNR, ¿oíste? Yo sé que me estás oyendo. Tumba la corriente otra vez hoy, dale, para que tú veas. Después se entregó a la dictadura, se comunica conmigo, me dice que va a venir en una caravana con varias personas para prender la antorcha de la libertad y así pasar por varias provincias, haciendo acciones violentas y provocando una revuelta nacional. Para entonces Alfredo entrar, intervenir por varios puntos de la isla con armamento. Este me mandó varias fotos con pistola, con todo tipo de armas. La orientación de estos actos desde el suelo estadounidense solo demuestra el cinismo de la retórica gubernamental. Y la información del arresto de esta joven cubana por parte de la seguridad del Estado en Camagüey nos la dio su propia madre. Ella vive aquí en Texas, solamente lleva 2 meses en Estados Unidos y hoy se enfrenta a la triste noticia del arresto de su hija en Cuba. Yo hago responsable a la seguridad del Estado de Camagüey. Si a mi hija le pasa algo ahí dentro. Desde que estoy en este lugar no he recibido mala atención, estoy bien de salud. Nadie ha intentado quemarme mis tatuajes, no he sido golpeada. He recibido visitas de mi niña, de mi abuela, asistencia de abogados, llamadas telefónicas. Exhorto a la juventud y al pueblo de Cuba que no se dejen guiar por estas personas que están en el extranjero, para que no les pase lo mismo que a mí, que no vale la pena. Mientras la mayor parte de un pueblo pone sus esfuerzos en superar las adversidades, otros utilizan el lenguaje del terrorismo para provocar caos. Ni el vandalismo, ni la violencia van a traer bienestar a ninguno de nosotros. Seguiremos en este y en otros espacios poniendo en consideración de la opinión pública todos los elementos, todos los que apuntan a una dirección, a la dirección de la verdad. Muy pronto tendremos. La destrucción de Ian tras su paso de 7 horas por Cuba tardará mucho en repararse. Cientos de familias que perdieron sus casas, la agricultura pinareña destruida, daños dolorosos que caen sobre aquellos que ya sentían el peso de una crisis económica, de una pandemia, de una devaluación del peso, de la inflación y del bloqueo de Estados Unidos. Si bien los huracanes son terriblemente destructores, allí donde se sufren carencias mayores, su efecto es también mayor. Para colmo, una rotura desestabilizó el sistema electroenergético nacional y todos en esta isla que habitamos sufrimos un apagón, incluso allí donde Ian ni nubló el cielo. Un apagón que seguía a otros, porque llega cuando ya por varios meses falta la luz. Esto que cuento no lo vive igual, obviamente, quien amanece en el vedado capitalino que quien ahora, desde la sala de su casa, ve cielo abierto, por ejemplo, en una zona rural. De una forma u otra ha sido duro para todos. Nuestro sistema de alerta temprana ante desastres evitó más pérdida y destrucción, pero incluso ese sistema de referencia en América Latina y el Caribe sufre por la profunda crisis económica. Muchos no quieren escuchar que además de nuestros problemas aquí, a lo interno, que no son pocos, la situación que tenemos hoy tiene mucho que ver con la aplicación a ultranza de las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba. Entre la reiteración de ese hecho que acabo de decir y las carencias, muchos no quieren oír hablar de la responsabilidad de Estados Unidos en esta historia. Y ahí se encuentra quizás el éxito del bloqueo, que los que vivimos bajo él no sepamos identificar dentro de nuestra propia vida qué parte de nuestros problemas tienen que ver con él, separando una cosa de la otra y subestimando así el inconmensurable peso de un régimen de sanciones bajo el cual ningún país del mundo vive, solo nosotros. Y antes de que al escucharme piense usted lo mismo, que en la búsqueda de las culpas afuera se intenta justificar la larga lista de pendientes que tenemos dentro, lo invito a poner esta situación y el comportamiento de la actual administración estadounidense hacia Cuba en contexto. Estados Unidos, el gobierno, sus autoridades y ese pueblo conocen bien
el impacto que puede tener un huracán allí mismo, y por Ian 100 personas murieron, muchas personas estuvieron días sin luz ni agua y muchas casas fueron destruidas. Hasta el gobernador del estado de la Florida, el republicano Ron DeSantis, un hombre, por cierto, cuya guía política es nada menos y nada más que Trump y que tiene aspiraciones de cosechar lo que Trump dejó sembrando y postularse a la presidencia de ese país. Y por cierto, un hombre que en su pasado como miembro del Congreso dijo que la ayuda gubernamental, fondos para reconstrucción después del paso de Sandy por Nueva York, era botar el dinero. Bueno, ahora, cuando le ha hecho falta, recibe con alivio la ayuda de ese gobierno federal. En una alianza inevitable pero dura, Biden ha sido recibido por DeSantis cuando hablan mal el uno del otro todo el rato y son opositores acérrimos, pero ahora, cuando hace falta el dinero, todo el mundo se arregla y sonríen para la foto. Como si fuera poco, Joe Biden visitó recién, ahora como quien aprovecha el viaje y dice, ¿te queda cerca? Pasaba por aquí, al visitar la Florida, visitó Puerto Rico, donde Fiona, otro huracán, hace días, volvió a golpear la infraestructura eléctrica de esa nación ya erosionada por el golpe de María. Puerto Rico sufre las consecuencias de lo que es un Estado libre asociado, más asociado que libre, y su gente sufre lo que es vivir en una tierra que a goteo han ido vendiendo al mejor postor. Entonces Joe Biden sí que sabe, lo ha visto, no hay que contarle que un ciclón acaba, arrasa, desesperanza. ¿No sería entonces lógico pensar que ese mismo gobierno que se ha dicho y ha repetido hasta el cansancio que es defensor del pueblo de Cuba, que ha estado trabajando para promover el respeto de los derechos humanos en Cuba, ¿no sería lógico que hicieran coincidir discursos con acciones? Y es que el bloqueo no es cuento. Es como decir, vamos a poner un ejemplo coloquial, mira tú, nadie te va a prestar dinero, la moneda en la que todo el mundo compra y vende no la puedes usar, y estamos puestos para encontrar y multar al que se haga el bobo con eso. No te vendo nada yo, que estoy cerca y sería más barato, todo te será más caro, y presionaré de todas las maneras posibles para que nadie te preste un peso. Entonces, dale, ¿por qué no triunfas? Y cómo esa manera de actuar se acompaña de una sólida narrativa que de manera reticular coloniza muros en Facebook, hilos de Twitter y mentes, pues el rollo es que tú no triunfas porque no eres capaz, porque no sabes, porque has escogido el camino que no es. La culpa no es mía que te sanciono y que, por cierto, al mismo tiempo presiono al mundo para que te cierren las puertas. Cuando la tragedia de los supertanqueros en Matanzas perdieron otra oportunidad de participar en un esfuerzo regional por controlar una catástrofe que potencialmente podía haber sido regional también. Ya no es solo la aplicación de la Helms-Burton a rajatabla o la aplicación de las 243 medidas de Trump que siguen ahí, sino que este país sigue en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, de los supuestos patrocinadores del terrorismo. Una mentira que no se creen ni ellos, una injusticia, como le espetó en la cara a Gustavo Petro, el presidente colombiano, al secretario de Estado Anthony Blinken en una conferencia de prensa. Recordemos que la excusa para incluir a Cuba de nuevo en esa lista era porque ex guerrilleros del ELN estaban en Cuba tras interrumpirse el proceso de diálogo con el gobierno de Duque, el anterior. Y ahora Petro retira órdenes de captura, no son considerados terroristas, ni tienen causas activas en Colombia y ya ni siquiera están en Cuba. Y entonces Estados Unidos nos deja en la lista por una causa relacionada con un país que ya ha dicho que eso no es razón ninguna y que hasta agradeció a Cuba por su rol de garante, por mantener su palabra incluso cuando el costo ha sido tan alto. Mientras tanto, alimentan la narrativa de que los problemas que hay aquí no tienen nada que ver con las sanciones, y entre las colas, las urgencias cotidianas, las carencias y lo difícil que es explicar en simples y cortas palabras cómo afecta el bloqueo, por lo amplio que es, separamos una cosa de otra y responsabilizamos de absolutamente todo a un gobierno que tiene sobre sí una guerra que no se define en la trinchera tradicional, sino en todas las demás, cibernética, política, económica. Sin acceso a créditos internacionales, con una capacidad de realizar intercambios comerciales tan reducidas, con un turismo que nos remonta, con la pérdida de buena parte de los ingresos en moneda libremente convertible, cuando todos además en el mundo tantos te tienen ojeriza porque ahí viene el país que, si me salen los archivos dentro de unos años, el Departamento del Tesoro, del país que impone su ley al resto del mundo, me termina multando a mí y afectando mis propias cuentas. ¿Cómo se sobrevive en esas condiciones? ¿Qué alternativa queda? Y cuando se haga esa pregunta, no deje de pensar en que Cuba ha de conservar su soberanía a toda costa. Y no tenemos que pensar de la misma manera, pero lo invito a no simplificar nuestros problemas borrando del mapa un sistema de sanciones al que no sobreviviría ningún otro país del mundo. Es entonces momento de recuperar, de construir casas y techos, pero también almas, para que la esperanza nos empuje y nos ayude a ver nuestra realidad con justicia. Vuelve a perder la administración de Joe Biden la oportunidad de actuar de una manera humana y decente,
y se une a sus más fervientes opositores para continuar aplicando la política de Trump. Resistencia es una palabra que se queda chiquita ante los desafíos que nos sobrevienen, pero solo se pueden asumir si se comprenden y no se repite lo que cuchichean unos que asusan, pero no se mojan y no saben lo que es mirar el cielo desde un hogar en el que se ha perdido todo.